Hola chicos, bueno, vamos a empezar con el tema nuevo que son figuras geométricas, ¿vale? Y vamos a empezar recordando lo que es un polígono. Un polígono es una línea poligonal cerrada, es decir, una secuencia de segmentos que cierran un espacio, una parte del plano, ¿vale? En este caso, como veis aquí, pues sería un polígono de 5 lados y 5 vértices que, como sabéis, pues se llama pentágono. No voy a recordarlo porque ya lo sabéis, que tenemos el triángulo, el cuadrilátero, el pentágono, el hexágono, el heptágono, el octógono. Dependiendo del número de lados le damos un nombre, ¿vale? Pero vamos a ver ahora una clasificación así general de polígonos. La primera clasificación que veamos quiero que sea la de los polígonos convexos y cóncavos, sobre todo porque nosotros vamos a estar hablando de polígonos convexos. Estos son los que vamos a trabajar, ¿vale? Decimos que un polígono es convexo si dados cualesquiera dos puntos de su interior, al unirlos el segmento queda completamente contenido dentro del polígono, ¿vale? Como estamos viendo aquí. En cambio, vamos a decir que es cóncavo si existen dos puntos, no tienen que ser todos, basta con que existan dos, de forma que al unirlos el segmento que comprenden no quede perfectamente incluido dentro del polígono, se sale por fuera para que nos entendamos, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar este año con polígonos convexos fundamentalmente, ¿vale? Y también vamos a distinguir, que ya lo sabéis seguro, lo que es un polígono regular y un polígono irregular. Bueno, pues un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales. ¿Veis? Como veis, este sería un polígono regular de 5 lados que llamaremos pentágono regular, ¿vale? Tiene 5 lados iguales y 5 ángulos iguales. Sin embargo, vamos a decir que es irregular cuando no todos los lados ni todos los ángulos son iguales. Tiene que ser, para ser regular, se tiene que cumplir las dos condiciones, que todos sus ángulos sean iguales y todos sus ángulos también lo sean. Va a haber polígonos que tengan sus lados iguales, como el rombo, y sin embargo no van a ser polígonos regulares porque sus ángulos no van a ser iguales. Lo vamos a ver ahora cuando hablemos un poco de los cuadriláteros, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar a centrarnos en los triángulos. Primero vamos a aprender un poquito qué define un triángulo y cómo se construye un triángulo, ¿vale? Vamos a empezar con la construcción de un triángulo. Bueno, supongamos que me dicen que quieren que construya un triángulo con regla y compás, ¿vale? Cuyos lados miden exactamente estas longitudes A, B y C. ¿Cómo lo vamos a construir? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es coger el lado más largo. No es que sea obligatorio, pero yo os lo recomiendo, ¿vale? Vamos a coger otro, mejor este. Aquí pondríamos el lado más largo. Y desde sus extremos vamos a dibujar dos circunferencias. Cada una de esta circunferencia va a tener como radios los otros dos lados del triángulo, R1 y R2, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a hacer esta primera una circunferencia que tenga de radio B y otra circunferencia que tenga de radio C, ¿vale? Muy bien, voy a quitar esto para que quede más limpito. Como veis, estos dos arcos de circunferencia van a cortar en dos puntos, ¿vale? Uno aquí arriba y otro aquí abajo. Eso significa que realmente podemos dibujarlo con dos orientaciones. Es el mismo triángulo, puesto que tiene las mismas longitudes de sus lados, ¿vale? Vamos a considerar que dos triángulos son iguales si sus tres lados son iguales, ¿vale? Y por lo tanto sus tres ángulos también son iguales. Y en este caso realmente daría igual si dibujamos el triángulo utilizando el punto superior o el inferior, va a ser el mismo triángulo, o sea que es una elección nuestra personal de cómo queremos que nos quede, ¿vale? Bueno, pues yo he elegido, como veis, aquí el punto A como vértice del triángulo, de forma que ya tendría construido el triángulo A, B y C, que como veis las longitudes de sus lados son exactamente las longitudes que me habían dado al principio, ¿vale? Pero bueno, pregunto, voy a quitar esto para que quede limpito. Investigación, que quiero que penséis vosotros, que intentéis construir triángulos en casa con regla y con compás y que contestéis a esta pregunta. Dadas tres longitudes cualesquiera, ¿existirá siempre un triángulo cuyos lados midan exactamente esas longitudes?
¿Siempre va a existir ese triángulo? Para que nos entendamos. Supongamos que os doy estos tres lados. ¿Es que siempre seguro va a existir un triángulo que tenga exactamente esas longitudes o no? Y en el caso de que no, ¿qué condiciones deben de cumplir los segmentos A, B y C para que el triángulo ABC exista? Bueno, esto lo pensáis en casa porque os lo voy a mandar como tarea, ¿vale? ¿Qué condiciones tienen que cumplir las longitudes de estos tres segmentos para que cuando yo intente construir mi triángulo realmente lo pueda conseguir? Bueno, pues un triángulo también queda definido por dos de sus lados y el ángulo que forman. Por ejemplo, en este caso me dan dos lados, el A y B, y me dan el ángulo C, ¿vale? Que justamente es el que queda comprendido entre A y B. Vamos a ver cómo podemos dibujarlo ahora. Bueno, pues como hemos empezado antes, exactamente igual, voy a comenzar poniendo un lado, recomiendo el más largo, como base en el plano horizontal, ¿vale? Lo colocaríamos ahí. Muy bien, después voy a trasladar este ángulo B hasta el vértice B que quedaría a la derecha de A. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por ejemplo con el transportador de ángulos, ¿vale? Cogeríamos el transportador de ángulos, sabéis que tenéis que ponerlo justo en el agujerito, ¡ping! Y ahí tenéis que mirar, marcar qué ángulo, qué amplitud tiene ese ángulo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y una vez que ya lo tenéis, os lleváis y volvéis a poner el agujerito en el punto C y ahí trazaríais con el boli la marquita y lanzaríais una recta que fuera desde ese punto C a la marca que habéis puesto con el transportador, ¿vale? Vamos a ponerlo así para que salga un poquito más recto, ¿vale? Que no quiere salir recto. Ahí. Muy bien. Bueno, pues vamos a quitar ya el transportador de ángulos y ahí lo tendríamos. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a coger y voy a trazar desde ese punto C una circunferencia de radio, la longitud B. Y va a cortar a la semirrecta que habíamos visto antes en un punto A. Ese va a ser el tercer vértice de mi triángulo, de forma que ya tendríamos aquí formado el triángulo A, B y C, donde como veis, este va a ser el ángulo C que me habían dado, esto va a medir B y esto va a medir C, el tercer lado. ¿De acuerdo? Así podríamos construir un triángulo dados dos lados, y el ángulo entre ellos. Y también nos podrían, voy a borrar esto para que quede mejor, así. También nos podrían dar un lado y los dos ángulos que parten de dicho lado, ¿vale? Bueno, pues esto es muy similar al anterior. Partimos poniendo el segmento como base y como hemos hecho antes con el transportador de ángulos, mediría un ángulo aquí, me lo llevaría hasta aquí, mediría el otro ángulo C, lo llevaría hasta ahí y con las marcas de los ángulos dibujaría las dos semirrectas. Donde se corten las dos semirrectas, pues voy a tener el tercer vértice de mi triángulo. Así que es relativamente sencillo. Os mandaré ejercicios para que lo probéis en casa a ver si os sale, ¿vale? Y por último, vamos a ver en este vídeo la clasificación de triángulos y de cuadriláteros, ¿vale? Vamos a empezar con los triángulos, que estos lo sabéis muy bien, porque en primaria lo habéis trabajado un montón. Tenemos la clasificación de los triángulos según sus lados, ¿vale? Y según sus lados, los triángulos, como sabéis, pueden ser equiláteros, isósceles o escalenos. Equilátero era cuando los tres lados medían exactamente lo mismo. Isósceles, cuando dos lados medían lo mismo, pero había un tercer lado que ya no medía lo mismo. Y escaleno, cuando cada uno de los tres lados tenían medidas diferentes, ¿vale? Muy bien, según sus ángulos,
los distinguíamos en rectángulos si tenían un ángulo de 90 grados, acutángulos si sus tres ángulos son agudos y obtusángulos si uno de sus ángulos es obtuso, ¿vale? Véase que es imposible que un triángulo tenga dos ángulos obtusos, ¿vale? En este caso alfa, beta y gamma, vamos a tener que alfa es menor que 90 grados, beta es menor que 90 grados y gamma es menor que 90 grados. Y en este caso pues tendríamos un ángulo alfa que sea mayor que 90 grados, ¿vale? Así tenemos la clasificación, como habíamos visto, de los triángulos rectángulos, acutángulos u obtusángulos, ¿vale? Que esto seguro que os lo sabíais ya perfectamente de primaria. Bueno, pues vamos a ver ahora la clasificación de los cuadriláteros. Y aquí me quiero parar un poquito más porque quiero que sepáis definir cada uno de estos cuadriláteros, conocer cuál es su ADN, no solamente saber dibujarlos, sino saber explicar cuál es su esencia, qué es lo que les caracteriza. Por ejemplo, un cuadrado. Vamos a ver qué es exactamente un cuadrado, porque si yo os pregunto qué es un cuadrado, pues a lo mejor me decís que es un polígono que tiene 4 lados iguales, o que es un polígono que tiene 4 ángulos de 90 grados. Yo os diría que sí, que es cierto que tiene 4 ángulos de 90 grados. Pero vamos a ver, para que no podamos confundirnos de cuadrilátero, cuál es la definición de verdad. Porque el cuadrado tiene 4 ángulos de 90 grados, pero el rectángulo también. Con lo cual no es suficiente decir que tiene 4 ángulos de 90 grados. También hemos dicho que tiene 4 lados iguales. Pero ojo, el rombo también tiene 4 lados iguales. Y no es un cuadrado. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de definir un polígono. ¿Qué es un cuadrado? Pues un cuadrado es un cuadrilátero que tiene 4 lados iguales y, importante, y 4 ángulos iguales. Tiene que cumplirse las dos condiciones, ¿vale? En cambio, el rectángulo basta con decir que tiene 4 ángulos iguales, que en un cuadrilátero no puede ser otra cosa que 90 grados. Y en el rombo basta con decir que tiene 4 lados iguales, porque como veis en el rombo, los ángulos solo son iguales 2 a 2, pero no son todos ellos iguales, ¿vale? En el rombo son iguales 2 a 2. Muy bien, esos son los 3 primeros cuadriláteros. Importante saber cómo definirlos, ¿vale? Que os lo preguntaré. Vamos a ver lo que es un romboide. Un romboide que a mí me gusta más que le llamemos paralelogramo, ¿vale? Paralelogramo, ¿sí? Porque es como en matemáticas normalmente vamos a llamarle. Pues un paralelogramo es un cuadrilátero que sus lados son paralelos 2 a 2, ¿vale? Como veis, este lado es paralelo a este lado y este lado va a ser paralelo a ese lado, ¿vale? ¿Qué va a pasar con sus ángulos? ¿Cómo van a ser? Bueno, pues como habéis visto ya las propiedades de los ángulos, sabréis que este ángulo y este van a ser iguales y que este ángulo y este también van a ser iguales. Es decir, los ángulos, igual que en el rombo, van a ser iguales 2 a 2, ¿vale? Pero no iguales entre ellos, ¿de acuerdo? Si no, sería un rectángulo. Vamos a ver qué es esto. Esta figura, seguro que la conocéis, es un trapecio que se define por tener 2 lados paralelos y otros 2 que no lo sean, ¿vale? O sea que basta con decir que es un cuadrilátero que tiene 2 lados paralelos, ¿vale? Los ángulos, en este caso sí porque parece que es isósceles, no tienen por qué ser iguales, no tienen por qué repetirse los ángulos, ¿de acuerdo? En el trapecio no tiene. Y el trapezoide, que también le podemos llamar simplemente cuadrilátero, ¿vale? Es simplemente un cuadrilátero que no tiene ningún lado igual,
ningún lado paralelo a otro, ¿vale? Ninguno es paralelo a otro. Esa condición es suficiente para ser un trapezoide o simplemente le podemos llamar cuadrilátero. Es un cuadrilátero que no está caracterizado por ninguna otra cualidad, ¿vale? Y esta sería la clasificación, vamos a poner un poco mejor esto, de cuadrado, rectángulo, rombo. Cuando calculemos las áreas ya veremos un poco algunas de las propiedades de estos cuadriláteros, ¿vale? Aquí lo tenemos, el rombo, el romboide, el trapecio y el trapezoide. Igualmente hemos recordado la clasificación de los triángulos según sus lados, equilátero, isósceles y escaleno, y según sus ángulos, que van a ser rectángulo, acutángulo y obtusángulo, ¿vale? Bueno, pues en el siguiente vídeo vamos a aprender ya a calcular las rectas y puntos notables del triángulo.